la palabra del Eterno en este miércoles con ustedes. Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, sea tu bendito Ruach HaKodesh quien ministra y no el hombre. Padre eterno, queremos aprender más de ti. Ayúdanos, Abacadosh, a comprender cada día más tu palabra y llevarla por obra. Reprendemos toda obra del adversario en contra de tu pueblo. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, también te pedimos, Padre, porque usted siga bendiciendo a nuestro amado Roe Javier Palacios Elorio, le siga dando más unción, más bendición y levantándolo en salud. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omen, Beomen. Amados Sahim, tomen asiento. Mientras yo les doy el nombre de este tema que vamos a ver. Y el nombre de este tema es Del miedo al temor a Elohim. Del miedo al temor a Elohim. ¿Sí? Saquen su Biblia, su libreta, sus lapiceros, marcatextos, etc. El nombre del presente tema, se lo vuelvo a repetir, se llama Del miedo al temor a Elohim. Bueno, como introducción vamos a ver, los invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Ya lo tienen, amados Sahim. Voy a leerlo aquí en mi Biblia, síganlo ustedes allá en su Biblia con sus ojitos. Dice Deuteronomio 10, capítulo 10, versos 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bueno, ahora vamos a ver, los invito, vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10. Génesis, capítulo 3, verso 10. ¿Amén? Bueno, los versos que leímos ahorita de Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, tú y yo somos Israel. ¿Amén? ¿Qué pide Yahweh nuestro Elohim de cada uno de nosotros? Dice, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que tengamos temor de Yahweh. Eso es lo que nos pide, ¿sí? Aquí la palabra que se traduce como temor a Yahweh es la palabra hebrea yaré, que quiere decir, que se traduce como temor a Yahweh, temor. Y vamos a leer aquí en Génesis capítulo 3 y verso 10. Amén. Dice, y él respondió, aquí está hablando de Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí Adán, está hablando Adán después de que pecó. Yahweh lo buscó, le habló y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí está hablando de miedo. Aquí la palabra hebrea en este verso que se traduce como miedo también es la misma palabra yaré, Y-A-R-E, con acento en la E. Y esta palabra yaré se traduce como miedo en este verso, pero es la misma palabra que se traduce en Deuteronomio 10, 12 y 13 que leímos ahorita como temor también, temor a Elohim. En las dos citas que acabamos de leer se usa la misma palabra hebrea. Ya les decía yo, yaré, y se traduce como temor a Elohim, pero también se traduce como miedo. Adán, el primer hombre que fue creado por Elohim, Adán fue creado por Yahweh sin pecado, ¿sí? Eso lo podemos ver aquí en la Biblia. Adán no conocía el miedo hasta que pecó, ¿sí? Por eso es que dice, y tuve miedo y me escondí, ¿sí? Entonces, Adán fue creado sin pecado, Yahweh lo creó, santo, por así decirlo. Él no conocía el miedo, después pecó y por el pecado él conoció el miedo, ¿sí? Nosotros vamos en un camino contrario al que siguió Adán, ¿sí? Nosotros pecábamos, ¿sí? Nosotros nacimos sin Torah, nosotros
vivíamos afrentando a nuestro Abacadosh con el pecado. Y cuando conocemos nosotros la Torah, entonces dejamos el pecado y empezamos a vivir una vida en santidad. Por lo tanto, nosotros debemos pasar de tener miedo a no tener miedo. Adán no tenía miedo cuando fue creado, pecó y después tuvo miedo. Nosotros pecábamos, ¿sí? Teníamos miedo, ahora obedecemos los mandamientos del Eterno, entramos a sus pactos, somos Israel, vivimos en santidad, vivimos sin pecado, entonces debemos de pasar de tener miedo a no tener miedo. Adán se vio desnudo por el pecado y por eso tuvo miedo. Adán, aquí lo leímos nosotros en Génesis 3:10, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, por el pecado Adán tuvo miedo y la persona que tiene miedo es porque se ve desnudo o se siente desnudo. ¿Qué es eso de verse desnudo, sentirse desnudo? Bueno, es por el pecado. Los invito a ver una serie de temas que se llaman la vestimenta del alma. La vestimenta del alma, que son temas que da nuestro amado Roe Javier Palacios Elorio, lo pueden buscar en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, y ahí vamos a entender que nuestra alma se viste. ¿Cómo se viste? Guardando los mandamientos. El alma que peca está desnuda. El alma que guarda los mandamientos del Eterno, la Torah, que obedece a Yahweh, esa alma se viste, es vestida. Por eso dice en Apocalipsis que la novia se le ha concedido vestir de lino blanco, entonces tener vestiduras blancas. Y esas vestiduras nuestra alma se va vistiendo conforme nosotros vamos guardando los mandamientos. Es decir, el que tiene pecado o se siente con pecado aún, ese está desnudo o se siente desnudo. Entonces hay personas que ya fueron perdonadas por el Eterno. Estas personas muchas veces ya guardan Torah, ya entraron a los pactos, son mesiánicos, pero aún ellos en su mente no han comprendido o no han aceptado que ya son limpios y aún se sienten sucios por los pecados que cometieron, pero ya no. Y eso también los hace a ellos pensar que están desnudos. Y muchas veces por ello es que tienen miedo. Tienen miedo. La actitud correcta ante el miedo no es esconderse como se escondió Adán. La actitud correcta cuando nosotros tenemos miedo, cuando alguien tiene miedo, es venir a Yahweh, corregir lo que está mal, arrepentirse y alejarse del pecado obedeciendo a Yahweh. Esa es la actitud correcta, no esconderse. Pero muchas personas no quieren obedecer los mandamientos, no quieren obedecer a Yahweh y prefieren esconderse, prefieren seguir pecando, no quieren dejar el pecado. ¿Sí? Se esconden. ¿En dónde se esconden? Se esconden en las religiones, se esconden en las autojustificaciones, se esconden detrás de hacer obras buenas, ¿sí? De ayudar a otros, pero no vienen ante Yahweh, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren dejar el pecado y por eso siguen desnudas. Ahora, decíamos, la actitud correcta cuando una persona tiene miedo no es esconderse de Yahweh, no es esconderse en una religión, no es esconderse en un grupo de autoayuda, no es esconderse justificando, no, o autojustificando sus pecados o sus malas obras, no, sino la actitud correcta es venir ante Yahweh, arrepentirnos del pecado y vivir santamente. Entonces, yaré, la palabra hebrea que les decía ahorita, aunque es la misma palabra hebrea que se traduce como miedo en algunas ocasiones aquí en la Biblia y otras veces se traduce como temor a Yahweh, en realidad estos dos conceptos son cosas muy diferentes. Vamos a ver qué es cada una de estos conceptos, qué es el miedo y qué es el temor a Yahweh. Amén. Bueno, el temor a Yahweh
es, número uno, si ustedes gustan anotar, el temor a Yahweh es la adecuada reacción del ser humano ante Yahweh. Es la adecuada reacción del ser humano hacia Yahweh. Cuando nosotros oímos por primera vez la verdad, nosotros debemos de tomar esa actitud adecuada, una reacción adecuada. La reacción adecuada de una persona que empieza a tener temor a Yahweh es, la reacción adecuada de una persona cuando escucha la verdad es que tenga temor de Yahweh, no que tenga orgullo, no que rechace la palabra, la verdad que está escuchando. De hecho, todos tenemos, aunque no conozcamos Torah, tenemos cierto temor a Yahweh. Pero cuando ya escuchamos la verdad, ¿sí? ¿Qué sentiste tú, amado Ajot? ¿Qué sintieron cuando escucharon por primera vez la verdad? Ya sea a través de un audio o un video que les habló de Torah, de aquí de la Quejilá Gozo y Paz, de nuestro amado Roe. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Por qué no sentimos lo mismo? Tal vez escuchamos muchas prédicas de ahí de religiones, de pastores cristianos, etcétera, y no sentimos lo mismo hasta que escuchamos la verdad, ¿sí? Hay un audio que se llama Descubriendo la Verdad, por ejemplo, y muchos cuando escuchamos este audio por primera vez empezamos a tener un temor a Yahweh. Hay personas que escuchan la verdad, escuchan sobre la Torah, escuchan el nombre del Eterno, Yahweh, Yahshua, y en lugar de actuar con temor a Yahweh, ¿sí? Actúan orgullosamente, rechazando la verdad, diciendo, no, esto no es para mí, el Shabbat ya no se debe guardar, yo prefiero seguir en mi religión, etcétera. Esa es una actitud incorrecta, ¿sí? La correcta reacción que debemos de tener nosotros ante la verdad, cuando conocemos a Yahweh, cuando conocemos la verdad, es tener temor a Él. Entonces, el temor a Yahweh es la adecuada reacción del ser humano hacia Elohim, hacia Yahweh. Número 2, es la reverencia sagrada que se debe de dar a Yahweh. El temor a Yahweh es la reverencia sagrada que se debe de dar a Yahweh, a Elohim, a Dios, vamos. ¿Cuál es esa reverencia sagrada? Es que tratemos todas las cosas santas, todas las cosas de Yahweh con mucha honra, con mucho respeto, ¿sí? Porque son cosas santas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos oración, lo hacemos con mucho respeto al Eterno, ¿sí? Si nosotros escuchamos los audios donde nuestro amado Roe habla sobre la oración, sobre el ayuno, por ejemplo, él nos dice, cuando hagas oración, cuando estés platicando con nuestro Padre Eterno, con Yahweh, apaga tu teléfono, ¿sí? Olvídate de todo lo demás, de todos tus pendientes, concéntrate en platicar con Él, ¿sí? Porque si no sería una falta de respeto. Entonces, todas las cosas santas las tratamos con mucho respeto, con mucha honra, y eso es tener temor a Yahweh. Número 3, el temor a Yahweh es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de Yahweh como Creador Supremo. Es una actitud en nosotros. Hay personas que reconocen que Yahweh, que hay un Dios que creó todas las cosas, que es el Todopoderoso. Sí, por eso les decía yo, antes de conocer la Torah, muchos teníamos cierto temor a Yahweh, ¿sí? Y muchas personas en la calle te las encuentras, los saludas y te dicen que Dios te bendiga, por ejemplo. O ¿cómo está? Le preguntamos ¿cómo está? Y dice, estoy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces reconocen que hay un Elohim, reconocen que hay un Elohim supremo, todopoderoso, que creó todas las cosas. Entonces eso es temor a Yahweh, cuando nosotros reconocemos, pero nuestra actitud es de reconocer el poder y la condición de Yahweh, de que Él es el Todopoderoso, el Creador Supremo. ¿Y cuál es esa actitud? Es una actitud de humildad y mansedumbre delante de Yahweh, ¿sí? Es una actitud de humildad, de mansedumbre, de reconocer que Él es el único Elohim vivo y verdadero. ¿Qué es la mansedumbre? Aceptar la voluntad de Yahweh sin resistirnos ni discutirla.
Eso es la mansedumbre. Nosotros aceptamos la voluntad del Eterno, de Yahweh, ¿sí? Lo que Él permita en nuestra vida o no permita, Él sabe lo que es mejor para nosotros. No discutimos su voluntad ni tampoco nos resistimos a ella. Esa actitud de humildad y mansedumbre es parte de que tenemos, o es señal y es parte de que tenemos temor a Yahweh. Número 4, el temor a Yahweh es reconocer que dependemos totalmente de Yahweh, porque Él es el que otorga y quita la vida, tanto la vida espiritual, la vida eterna, como la vida física, ¿sí? Entonces reconocemos nosotros, el temor a Yahweh es reconocer la dependencia total de Él, dependemos totalmente de Él. Todo el mundo, todo el universo depende de Él, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene temor a Yahweh, cuando nosotros tenemos temor a Yahweh, reconocemos que dependemos de Él, que no somos autosuficientes, que no renunciamos a la autodependencia, renunciamos a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades y nos sometemos a Él. Reconocemos que todo lo que hacemos depende de Él, que Él va a permitir en nuestra vida lo que nos conviene. ¿Sí? Él quiere lo mejor para nosotros y que Él nos va a quitar también lo que no nos conviene. Número 5, el temor a Yahweh es aceptar la total sumisión y obediencia al único Elohim vivo y verdadero, ¿sí? Como lo hizo nuestro padre Abraham cuando le pidió que llevara a su hijo Isaac, ¿sí? Y lo ofreciera en sacrificio. Nuestro padre Abraham obedeció totalmente. Entonces, eso es el temor, cuando alguien tiene temor a Elohim, a Yahweh, acepta una total sumisión y obediencia, ¿sí? Obediencia a Yahweh. Y número 6, el temor a Yahweh es creer en Yahweh, o sea, estar seguros de que Él existe. Creemos que Él existe, estamos seguros, tenemos la convicción de que Yahweh existe. Creemos en su palabra y creemos en los siervos que Él ha levantado y nos sometemos a ello, ¿sí? Nos sometemos a Yahweh, nos sometemos a su palabra, a sus mandamientos y a sus siervos. Amén. Eso es el temor a Yahweh. Es una manera de explicar. Estos 6 puntos conforman el temor a Yahweh. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Porque recordemos que el nombre del tema es que tenemos que pasar del miedo al temor a Yahweh. ¿Amén? Bueno, el miedo es una de las emociones más fuertes que puede experimentar una persona. El miedo es una emoción muy, muy, muy fuerte. Hay otras emociones fuertes, ahorita vamos a mencionar algunas. El miedo también es una reacción psicológica, o sea, psicológica quiere decir que está en la mente, es una reacción, reaccionamos, el cuerpo reacciona, la mente reacciona, el alma también reacciona. Es una reacción psicológica negativa que causa angustia ante un peligro o amenaza. Y este peligro o amenaza puede ser real o puede ser algo irreal, ¿sí? Entonces, el miedo es una reacción que está en la mente, una reacción psicológica. Y ese miedo lo que va a hacer es que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma reaccionen de una manera negativa cuando este peligro o amenaza pues, es irreal, ¿sí? Puede ser algo real, pero si es irreal, se presenta de manera negativa porque nuestro cuerpo se va a preparar para enfrentar ese peligro, ¿sí? Entonces, el miedo también puede ser originado, aquí en la Biblia dice, por un espíritu maligno, ¿sí? Hay espíritu de temor. Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Tanakh, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ya lo tienen, amados Sahim. Lo voy a leer aquí, léanlo ustedes, lo voy a leer aquí en mi Biblia, léanlo ustedes en su Biblia, por favor. Dice, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, ¿sí? Espíritu de miedo,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es el Ruach HaKodesh. Entonces hay espíritus de miedo. Yo los invito a escuchar una serie de temas que también imparte nuestro amado Roe Javier Palacios Celorio, que se llama Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir. Estos temas allí hablan mucho sobre el miedo y cómo superar el miedo, ¿sí? Entonces hay espíritus de miedo. Entonces es una reacción psicológica que está en nosotros de manera, podríamos decir, natural, pero también puede ser producido el miedo por un espíritu maligno, un demonio, vamos. Aquí lo dice, que Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo. El miedo causa causas negativas en las personas, causa cobardía, destrucción, debilidad, tanto física como espiritual, debilidad física, debilidad espiritual, frustración, derrota, desesperación, depresión y hasta la locura. Entonces el miedo es una emoción, es algo que nosotros debemos de aprender a controlar o aprender a echar fuera de nuestra vida. Hay otras emociones que son igualmente fuertes, como el miedo, emociones tanto negativas como positivas. En las emociones negativas pues está el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al futuro, el miedo a enfermarse, al miedo a la muerte, el miedo a muchas cosas. Otras emociones negativas está el odio, la ira, la frustración. Son emociones negativas muy fuertes que las personas pueden experimentar. Pero también hay emociones positivas que también son muy fuertes, como la alegría, la paz, la seguridad, la confianza. Son emociones positivas. Estas emociones pues las puso el Eterno en nosotros las experimentamos y fluyen en nosotros, pero también influyen en nuestras decisiones. Las emociones influyen en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras creencias, en nuestra salud. Influyen las emociones. Por eso las emociones positivas las debemos siempre procurar. Estar alegres, es lo que nuestro amado Roe siempre nos ha dicho: estar alegres, tener paz con el Eterno, paz con nosotros mismos, paz con el prójimo, con los hermanos, tener seguridad, tener confianza. Debemos de procurar las emociones positivas siempre y fundadas en Yahshua HaMashiach, fundadas en su palabra. Las emociones negativas las debemos de evitar o aprender a controlarlas con la ayuda de Yahweh, con la ayuda de su palabra, con la ayuda de Ruach HaKodesh. Amén. Entonces el miedo, de las definiciones que les di ahorita, el miedo es una emoción, pero el temor a Yahweh es una convicción. Estamos convencidos de que Él es el Todopoderoso, de que Él existe, creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en sus siervos, nos sometemos a Él, reconocemos que dependemos totalmente de Él. Son convicciones que vienen en la palabra del Eterno y nosotros creemos que la palabra del Eterno es verdad. Entonces estas convicciones son suficientes para que nosotros las tomemos como verdaderas y esto crea en nosotros un temor a Yahweh. Amén. Entonces vamos a poner como subtítulo esta segunda parte del tema. Dice: todo empieza con el temor a Yahweh. Todo empieza con el temor a Yahweh. Vamos a regresar a leer en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. La cita que leímos al principio en el libro de Deuteronomio, de Barim en hebreo es el nombre correcto. Capítulo 10, versos 12 y 13. Ya lo tienen, amados Ajayot. Lo voy a leer. Dice: ahora pues Israel, decíamos que somos tú y yo, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh? Bueno, aquí voy a ir enumerando. Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim? Sino que, número 1, que temas a Yahweh tu Elohim. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3,
que lo ames y número 4, que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. No nada más servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, no, sino que temerle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Andar en todos sus caminos, o sea, obedecerle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, como dice el Shema Israel. Y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que guardemos sus verso 13 dice que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ese es el camino que nosotros debemos seguir como siervos del Eterno, como hijos de Él, como Israel que somos. Dice, número 1, que temas a Yahweh. El temor a Yahweh, ya vimos qué es el temor a Yahweh, nos lleva a no pecar. Y sin pecado, pues no hay miedo, ¿verdad? Porque el pecado nos va a vestir y cuando nosotros nos vemos, no nos vemos desnudos. Y al no vernos desnudos, entonces no tenemos miedo. Porque lo que hizo que Adán tuviera miedo es verse desnudo, verse con pecado, ¿sí? Verse desnudo en su alma. Y así también cada uno de nosotros, cuando nosotros vamos guardando los mandamientos del Eterno y vamos dejando el pecado, nuestra alma que estaba desnuda empieza a vestirse. Y nosotros lo podemos sentir y nosotros lo podemos ver en nuestra vida como algo palpable, que nuestra alma está vestida. Y así también nosotros lo reflejamos en el exterior. Por eso es que vestimos con recato, tanto los varones como las mujercitas vestimos con recato, ¿sí? No mostramos parte de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros vamos en la calle, cuando nosotros, incluso en las religiones, en las iglesias de las religiones, vemos personas que están mal vestidas, mostrando su cuerpo o parte de su cuerpo, es porque así está su alma, está desnuda, ¿sí? Entonces nosotros, cuando vamos guardando los mandamientos, ese temor que tenemos de Yahweh, a Yahweh, nos lleva a no pecar. Y al no pecar, nosotros nos vemos vestidos y se va el miedo. Ya no hay más miedo. En Éxodo 20:20, vamos a ir para allá, amados Sahim, ahí vemos esta parte que les estoy comentando. Éxodo capítulo 20, verso 20. En Éxodo vienen los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 vienen descritos los 10 mandamientos. Pero vamos a leer el verso 20 también. Ya lo tienen, lo voy a leer aquí en mi Biblia. Y dice, y Moisés respondió al pueblo, no teman, o sea, no tengan miedo, porque para probarlos vino Yahweh, vino Elohim, y para que su temor a Yahweh esté delante de ustedes para que no pequen. Entonces, si nosotros vivimos con temor a Yahweh, vivimos siempre reconociendo que Él es el Todopoderoso, siempre sometidos a Él, siempre creyendo en su palabra, creyendo en Él, creyendo en sus siervos, obedeciendo a sus siervos, entonces vamos a mantener ese temor, ¿sí? Vamos a mantener ese temor y ese temor a Yahweh nos va a llevar, dice aquí, para que no pequéis, para que no pequemos. Amén. Entonces, el temor a Yahweh nos lleva a no pecar y sin pecado pues no hay miedo. El miedo viene a la persona porque al tener pecado o sentirse que tiene pecado, se siente desprotegida y se siente alejada de Yahweh. ¿Sí? Cuando una persona se ve desnuda por el pecado, esta persona se siente desprotegida, se siente alejada de Yahweh, siente que Yahweh no lo va a proteger, y es verdad porque está en pecado, ¿sí? Entonces aquí viene una pregunta, ¿cómo va a nacer el temor de Yahweh en nosotros? ¿Cómo nace ese temor de Yahweh? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener el temor de Yahweh y mantener nuestro temor hacia Yahweh? Vamos a leer en los Salmos, el Salmo número 19, Salmo número 19, verso 9, Salmo número 19, verso 9. Ya lo tienen, amados Sahim, lo voy a leer. Dice, el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Entonces, el temor de Yahweh lo tenemos que tener siempre, siempre, ¿sí? Ese temor de Yahweh no se puede ir, porque en el momento en que se deja de tener temor a Yahweh, hay posibilidad de pecar,
La persona peca. ¿Por qué? Porque no tuvo temor a Yahweh, se olvidó del temor a Yahweh. Pero ¿cómo mantener ese temor? Vamos a nuestra Biblia, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Sí, Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Lo voy a leer, amados Sahim. Síganlo ustedes en su Biblia. Dice: el día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, ¿cómo tenemos el temor a Yahweh nosotros? Oyendo las palabras de Yahweh, oyendo su bendita Torah. Y dice aquí, las cuales aprenderán. Entonces debemos aprender a llevar a cabo estas palabras, no solamente escucharlas. Tenemos que estar constantemente escuchando los audios, viendo videos, no dejar de conectarnos, para que esa palabra llegue a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestra mente, y pueda, a nuestro corazón, a nuestra alma, y pueda entonces producir un efecto. Pero no nada más es escucharlo, dice Shaul, no nada más seamos oidores, seamos hacedores. Por eso dice aquí, para que la oigan y también las cuales aprendan. Aprender, ¿cómo aprenderla? Memorizarme versos, sí. Memorizarme salmos, sí. Pero aprender a llevarla por obra. Por ejemplo, ¿cómo se guarda el Shabbat? Ya leímos, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, ahí habla sobre que debemos de guardar el Shabbat. Ya lo leímos y tal vez ya no lo aprendimos, pero ¿cómo se guarda el Shabbat? Debemos de aprender a guardar el Shabbat. ¿Qué sí se puede hacer en Shabbat? ¿Qué no se puede hacer? ¿Para qué el Eterno instituyó el Shabbat como día de reposo? ¿Sí? Todo eso lo debemos de aprender y llevar a cabo en nuestra vida, practicar los mandamientos. Entonces, así es como el temor a Yahweh está en nosotros, que nosotros estemos constantemente escuchando las palabras del Eterno y que las estemos llevando por obra. Y eso nos va a ir generando más temor, porque dice aquí, dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a guardar los mandamientos, y no nada más a guardarlos, sino cómo guardarlos, entonces estamos en ellos sembrando un temor a Yahweh, el temor a Elohim. Eso es bueno, amados Sahim. Entonces, ese temor a Yahweh que nosotros vamos adquiriendo, nosotros, por eso les decía yo, cuando escuchamos por primera vez la verdad, ¿qué sentimos? Empezamos a tener más temor a Yahweh, porque empezamos a escuchar la palabra de Yahweh, y conforme empezamos a guardar los mandamientos, empezamos a tener más y más temor a Yahweh. Ese temor, ese reconocer los 6 puntos que le di hace rato, el temor a Yahweh. Y ese temor a Yahweh lo vamos a expresar nosotros de dos maneras, ¿sí? Tenemos temor a Yahweh y lo vamos a manifestar, expresar físicamente de dos maneras. La primera es la obediencia total a Yahweh, y la segunda es adoración a Yahweh, adorando a Yahweh. La primera, que es la obediencia total a Yahweh, se refiere a obedecer los mandamientos del Eterno, la bendita Torah, ¿sí? Y eso implica hacer arrepentimiento, entrar a los pactos, nos volvemos Israel, nos adopta como hijos y vivimos en obediencia total a Él, en sumisión total, ¿sí? Con humildad delante de Él, con mansedumbre, aceptamos su voluntad, les vuelvo a repetir, la mansedumbre, aceptar la voluntad del Eterno sin resistirnos ni discutirlo, ¿sí? Entonces, así es como nosotros expresamos el temor que tenemos a Yahweh, con la obediencia total y con la adoración. Con la adoración en el culto a Yahweh. ¿Qué es el culto a Yahweh? Es la manifestación reverente de nuestra adoración. Todo lo que hacemos, el orar, el cantarle Jalelot, ¿sí? Cánticos, el ayuno, el compartir la palabra, la danza,
¿sí? Todo ello es adoración a Yahweh, el tener respeto a todas sus cosas, ¿verdad? Cuando antes veníamos aquí a la Quejilá, pues no veníamos mal vestidos. Nuestro amado Roe decía, tenemos que venir presentables, tenemos que venir bien arregladitos, bien bañaditos, bien perfumados. Sí, porque venimos a la casa del Eterno, venimos a esta casa de oración. Aquí está su nombre, su bendito nombre, y entonces esa es parte de la adoración a Yahweh, el que nosotros tratemos todas sus cosas con mucho respeto, con mucha honra. Y entonces así es como expresamos nuestro temor a Yahweh, con obediencia total y con adoración. La obediencia total a Yahweh y la adoración nos van a llevar a otras dos cosas: al amor a Yahweh y al servicio a Yahweh, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene un orden, ¿sí? Lo que leíamos en Deuteronomio. Primero, el temor a Yahweh. ¿Qué es lo que pide Israel? ¿Qué es lo que pide Yahweh de ti? Que temas a Yahweh, que andes en todos sus caminos, obediencia total a Yahweh, ¿sí? Adoración a Yahweh, que le ames. Entonces, ahora sí, que le ames y luego que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El servicio a Yahweh es el último paso de que menciona estos versos de Deuteronomio. Para servir hay que esperar a que el Ruach HaKodesh nos diga, ya estás listo, ya estás preparado. Sí, ahora es el tiempo. Pero muchas veces el orgullo es el que dice, ya estoy listo. ¿Sí? Nuestro amado Saquen Marcos en una administración decía, muchos hablan por teléfono y apenas están conociendo la Torah, no han entrado a los pactos y ya quieren predicar, quieren tener una quejilá, etcétera. Pero aún no están dando el testimonio de entrar a los pactos, de circuncidarse, de guardar el Shabbat, etcétera. Hay que esperar. Nuestro amado Roe menciona en una administración, no recuerdo en qué administración es, en la cual dice que el Ruach HaKodesh nos prepara durante años antes de que nosotros le podamos servir. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que cumplir estos pasos. Todo nace con el temor a Yahweh. Tenemos temor a Él, ese temor nos lleva a obedecerle, a adorarle, a amarle y a servirle. Amén. Entonces tenemos que ser pacientes y esperar en el tiempo en el que Yahweh, a través de su Ruach HaKodesh, nos diga, ahora ya estás preparado. Puede ser que para prepararnos tengamos que pasar por algunas pruebas, algunas tribulaciones, eso sí, que esforzarnos para estudiar su palabra, para aprenderla, para guardar sus mandamientos. Y conforme a todo ello, Él va a decir en su momento, ahora, y nos va a llamar a servirle. Cuando nosotros hacemos Tevilá, Yahweh nos da de su bendito Ruach HaKodesh. Para poder, ese Ruach HaKodesh que nos da, vamos a verlo aquí en el libro de Hechos. Vamos a abrir en el libro de Hechos, ¿sí? Perdón, amados Sahim. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38. Hechos, capítulo 2, verso 38. Lo voy a leer, amados Sahim, síganlo ustedes ahí en su Biblia. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y reciban tevilá, es lo correcto, el tevilá, la inmersión en agua. Cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados. Qué importante es que nosotros hagamos tevilá en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, porque hay perdón de pecados. Y también dice, recibiréis el don del Ruach HaKodesh. En ese momento, cuando nosotros salimos, por eso es que el tevilá representa el nuevo nacimiento. Cuando nos sumergimos en el agua, muere el viejo hombre. Salimos del agua, nace el nuevo hombre. Y en ese momento, así como a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando hizo tevilá con Juan el Bautista, vino el Ruach HaKodesh a él. Así también dice que nosotros recibimos el don del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y nuestros pecados, cuando ya salimos del agua, ya salimos limpios. Ya salimos limpios porque Él perdona nuestros pecados. Ahí se hace, vamos a decir, efectivo el perdón de pecados, ¿sí? Y recibimos el don de Ruach HaKodesh. ¿Para qué le recibimos el don de Ruach HaKodesh? Para ya no pecar. Él nos da la fuerza para ya no pecar, para dejar el pecado y para empezar a tener
frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Con la ayuda de su Ruaj HaKodesh. Él nos da su Ruaj HaKodesh para eso. Primero, para tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Muchos pueden pedir el Ruaj HaKodesh para tener dones y hacer milagros, sanidades, etc. Nuestro amado Roe nos ha enseñado, porque así dice la palabra del Eterno, nuestro amado Roe Javier Palacios Celorio, que primero son los frutos, el fruto del Ruaj HaKodesh en nuestra vida, y después son los dones. Y así es. ¿Qué son los frutos? Bueno, los frutos son los cambios que nosotros producimos en nuestra vida para bien. Esos son los frutos, cambios que son producidos en nuestra vida, y estos cambios son para bien. Antes la persona era impaciente, por ejemplo. Ahora cambió y ya no es impaciente, ahora es paciente. Ese cambio que hizo en su vida es un fruto digno de arrepentimiento. Ese fruto, el cual lo llevó de ser impaciente a ahora ser paciente, ese fruto lo logró la persona a través del Ruaj HaKodesh, a través de la obediencia a la Torah, ¿sí? Entonces, el fruto o los frutos que vamos presentando en nuestra vida son esos cambios que vamos haciendo de lo que está mal hacia lo que debe ser, a lo que está bien, lo que dice la bendita palabra del Eterno. No todo en nuestra vida estaba mal antes de conocer la Torah, pero lo que está mal lo tenemos que corregir. Amén. Entonces, el Eterno Yahweh nos da el Ruaj HaKodesh. Y entonces nosotros empezamos a tener ese fruto de Ruaj HaKodesh que está en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está la mansedumbre, la humildad, la templanza, el dominio propio. Eso es lo que nos da Él. Eso es lo que el Ruaj HaKodesh que nos da Yahweh nos ayuda ahora a tener. Y cuando nosotros tenemos esos frutos de Ruaj HaKodesh, entonces las obras de la carne empiezan a desaparecer en nuestra vida. El pecado empieza a desaparecer en nuestra vida. El pecado, las obras de la carne, que menciona ahí también en Gálatas 5, empiezan a ser sustituidos por el fruto de Ruaj HaKodesh, ¿sí? Entonces antes se odiaba, ahora ya no se odia, ahora se perdonó y ahora se ama, ¿sí? Entonces el pecado, las obras de la carne son ahora reemplazados en nuestras vidas por el fruto de Ruaj HaKodesh, ¿sí? Estos 9 frutos nos llevan a conocer el amor a Yahweh, ¿sí? Entonces nosotros ya empezamos con temor a Yahweh, nos arrepentimos, entramos a sus pactos, somos Israel, somos sus hijos, obedecemos en todo. Eso nos llevó a obedecerle en todo y a adorarle. El adorarle, al obedecer y entrar a sus pactos, Él nos da su Ruaj HaKodesh, empezamos a tener frutos en nuestra vida, frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces uno de los primeros frutos, o el primer fruto de Ruaj HaKodesh es el amor. Y con ese amor que empezamos nosotros a conocer y que empezamos nosotros a vivir, ese amor nos lleva a tener amor a Yahweh, amor a nosotros mismos, amor a nuestro prójimo. El amor es un fruto de Ruaj HaKodesh, ¿sí? Y cuando nosotros ya tenemos frutos, esos frutos empiezan a madurar, es un proceso. Y esos frutos empiezan a madurar y nos llevan a tener una madurez espiritual. Y entonces el Ruaj HaKodesh ahora sí nos da dones de Ruaj HaKodesh, los dones de Ruaj HaKodesh. ¿Para qué? Para poder servirle a Yahweh. En 1 Corintios capítulo 12, verso 7, no lo vamos a buscar, yo lo voy a leer aquí, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Ruaj HaKodesh para provecho. A cada uno, cuando nosotros ya empezamos a dar esos frutos de Ruaj, esos frutos de Ruaj HaKodesh, esos cambios en nuestra vida, cambios que producidos por el arrepentimiento de nuestra vida pasada, y empezamos a vivir la nueva vida en Yahshua HaMashiach, guardando sus mandamientos, esos frutos empiezan a madurar en nosotros, empezamos a tener una madurez espiritual, y entonces sí, Yahweh nos dice: aquí están estos dones, para que me sirvas. Y entonces ahora sí nos llama a servir.
Esos dones son herramientas útiles para servirle a Yahweh a través de su quejilá, a través de los hermanos y hermanas, a través de los ministerios. Estos dones son poder de Yahweh, el poder de Yahweh, el Ruach HaKodesh, que nos da el poder de Yahweh para hacer cosas que son necesarias y útiles en la quejilá. Aunque no las dominemos o a veces no las conozcamos, Él nos ayuda y las hacemos, ¿sí? Este Ruach HaKodesh, este poder que nos da para poder servirle, amplifica nuestros talentos también, ¿sí? Si alguien tiene un talento, el Eterno, ya cuando dice, ahora es tiempo de que me sirvas, le da poder, le da dones, y ese poder que le da ese Ruach HaKodesh también amplifica esos talentos que él tiene para que puedan ser usados en la quejilá y entonces pueda haber bendición en ella. El Ruach HaKodesh nos lleva a servir con temor y con temblor, ¿sí? Eso dice en el Salmo capítulo 2, verso 11. Sirvamos a Yahweh con temor y con temblor. Entonces, nosotros volvemos a regresar, cuando ya terminamos este proceso, por así decirle, tenemos temor a Yahweh, le servimos, andamos en todos sus caminos, lo amamos y al final lo servimos. Entonces dice que tenemos que servirle con el mismo temor que tuvimos al principio, servir a Yahweh con temor y con temblor. Entonces nosotros debemos mantener ese temor para que también le podamos servir como a Él le gusta, con humildad, ¿sí? Con esfuerzo, con disposición del corazón. Ahora, servir a Yahweh también de una manera agradecida por su salvación. Entonces, voy a recapitular, amados Sahim, para terminar este tema. El temor a Yahweh. Nosotros vamos en camino contrario al de Adán, al primer hombre. Adán fue hecho por nuestro Padre, por nuestro Elohim Yahweh, sin pecado. Y todo lo que hizo fue bueno. Y vio Yahweh que todo era. No conocía el pecado y por lo tanto también no conocía el miedo. Ahora, él pecó y conoció el miedo y se escondió. Nosotros vamos en sentido contrario. Nosotros nacimos sin Torah. Nosotros pecábamos. Y ahora conocemos por la inmensa compasión del Eterno, y la gloria es para Él, conocimos la Torah, conocimos la verdad, tuvimos temor de Yahweh y decidimos seguirlo y guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces, ahora vivimos en una vida de santidad sin pecado, no buscamos el pecado. Sí, y entonces es lógico que pasemos de tener miedo a no tener miedo, ¿sí? Con el temor a Yahweh. Aquí tiene que ver mucho la obediencia al Eterno, la obediencia a sus mandamientos, creer en las promesas que Él nos da, creer en su palabra, creer y obedecer a sus siervos. Esto es muy importante, ¿sí? Y entonces vamos a pasar de tener miedo, ¿sí? Porque antes teníamos miedo. ¿Por qué? Porque nos veíamos desnudos. A no tener miedo, a vernos, nosotros nos vemos y vemos que nuestra alma está vestida. Y si alguien que ya fue perdonado y que vive en santidad aún siente en su mente o piensa y se ve desnudo, o piensa que está desnudo pero no lo está, debe de conocer más a Yahweh, a Yahshua, tiene que estudiar más la Torah, tiene que llevarla más a práctica para que entonces el temor a Yahweh en él crezca y entonces pueda él ver y convencerse, porque el temor a Yahweh, les decía yo, es una convicción, ¿sí? Debemos de creer totalmente, y para creer, pues aquí tenemos las razones suficientes en la Biblia para que nosotros creamos, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar constantemente, obedecer los mandamientos, y el temor a Yahweh va a crecer en nosotros. El temor a Yahweh nos va a llevar a vivir sin pecado, y sin pecado no hay miedo. ¿Amén? Bueno, amados Sahim, hemos terminado con este tema. Toda rabá a nuestro Abacadosh. Espero que que me haya explicado bien. Vamos a cerrar nuestra Biblia, a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, amados Sahim, para darle toda rabá al Eterno por este tema. Padre eterno Yahweh, toda rabá le damos. Muchas gracias, Padre eterno, porque cada día aprendemos más de su palabra. Ciertamente, bendito Yahshua HaMashiach,
Abba, todo esto todo esto que hemos visto en este tema, nuestro amado Roy Javier Palacios nos lo ha enseñado en otros temas, pero es bueno, como dice, como lo leímos en su Torá, que lo estemos recordando, que lo estemos llevando a la práctica, memorizando, para que el temor hacia usted siga creciendo, se mantenga hasta el final y por la eternidad, bendito Yahshua HaMashiach. Ayúdenos, bendito Abacadosh, a tener gran temor de usted y no tener miedo, bendito Abacadosh, por las cosas que están pasando y por las que han de suceder, sino tener confianza en usted. Toda Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, declaramos con emuná que es hecho por fe, en el nombre bendito Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, aleluya. Amados Sahim, amadas Sahayot, vamos a seguir